Bueno, entonces, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que se pone en movimiento y se calcula como normal por coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es esta letra que se llama mu, que está, es como una M. Se escribe de esta manera. Se escribe así. Esa es la mu y eso por la normal es la fuerza de fricción F. Muy bien. Entonces, esa fuerza de fricción es esta que está aquí. Y la fuerza de dirección del movimiento es esta. O sea, es decir, el objeto se está moviendo hacia la izquierda y la superficie produce una fuerza de fricción que evita que el objeto sea desplazado. Entonces, en los ejercicios, el primer inciso, el A, va a ser dibujar el diagrama de cuerpo libre. Es decir, dibujar un plano cartesiano y después dibujar las fuerzas que actúan sobre él. En este caso, la gravedad está jalando al objeto y es el peso. El peso actúa hacia abajo, vertical, y la normal es una fuerza que se opone al peso. La normal es una fuerza que ejerce la superficie al objeto y esta fuerza evita que el objeto se hunda. Entonces, la normal tiene la misma magnitud que el peso, o sea, es masa por gravedad. Peso es masa por gravedad, es decir, la masa por 9.81, pero el peso es negativo y la normal es positiva, de tal manera que al sumar normal y peso, da cero y mantiene un equilibrio. Entonces, en el ejemplo número 1, es un bloque de 400 kilogramos se desplaza sobre una superficie áspera con coeficiente de fricción de mu igual a 0.41. El bloque es arrastrado por unas poleas que tiran de él con una fuerza de F igual a 600 newtons en un ángulo de 13 grados. Encontrar el diagrama, el peso y la fuerza normal, la fuerza de fricción, la suma de las fuerzas en X y el trabajo neto al desplazar el bloque una distancia de 12 metros. Y por último, encontrar la potencia. Bueno, aquí en el diagrama, como la fuerza de movimiento tiene un ángulo de 13 grados, entonces esa F va a estar inclinada. Aquí está, tiene una inclinación de 13 grados. Entonces, la fuerza de fricción en este caso va a ser opuesta solamente a la fuerza en X, la parte X que está aquí. Y la parte Y va a tener un efecto en lo vertical. Son las partes, unas fuerzas son verticales y otras son horizontales. Entonces, ¿cómo se calculan las componentes Fx y Fy? Pues con la siguiente fórmula, la que está aquí. Para la componente X sería la hipotenusa, que es la magnitud de F. Aquí nos dan el valor, 600 newtons, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo vale coseno de 13 grados aquí. Esta es la fórmula, es esta misma.
Bueno, entonces será 600 por coseno de 3 y nos da 584.600.62, perdón. Entonces, ¿cómo se pone eso en la calculadora? Pues de la siguiente manera. Entonces sería aquí 600 por cos, eh, aquí está, cos de 3. Ahí está, 584.62. Todo ese numerillo se puede recortar y dejar las primeras dos cifras. Muy bien. Nomás que tengan en cuenta que entre más cifras agarren, va a ser más preciso el cálculo. Pero hasta dos es aceptable. Entonces, sería aquí 584.62. Ahora para FY, que sería F por el seno del ángulo. 600 por el seno de 13 da 134.97. Entonces, esa es vertical. La que acabamos de calcular, la X, es horizontal porque va hacia la izquierda y aparte es negativa porque lo que va hacia la izquierda es negativo y lo que va hacia abajo es negativo. Lo que va hacia la derecha y hacia arriba es positivo. Entonces, como va hacia la izquierda, le ponemos el signo negativo. Muy bien. Ahora dice encontrar el peso y la fuerza normal. El inciso B. O sea, aquí con hacer este dibujo, ya tenemos el inciso A y luego dice, y las componentes X, Y para la fuerza F, que es lo que acabamos de calcular, que está ahí. 600 por el coseno del ángulo para la componente Fx y 600 por el seno de 13, que es para la componente Fy, la vertical. Ahora, para el inciso B, encontrar el peso y la fuerza normal. Es lo mismo, pero con signo cambiado. Y eso lo podemos ver del dibujo. Dice aquí 400 kilogramos por 9.81 nos da la normal, que es 3.924 vertical hacia arriba. Lo puse en verde para indicar que es positivo y hacia arriba. Luego el peso es menos 3.924 newtons vertical hacia abajo. Ahora el inciso C, calcular la fuerza de fricción. Bueno, ya que tenemos la fuerza normal, la N, esa la vamos a usar para calcular la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción va a ser la mu, que es el coeficiente de fricción, 0.41 por la fuerza normal, que es 3.924 newtons. Y esto es igual a 1.608.84 newtons. Como va hacia la derecha, es positivo. Ahora encontrar la suma de fuerzas. Muy bien, entonces vamos a sumar la suma de fuerzas en X. Son todas las fuerzas horizontales. Entonces tenemos como fuerzas horizontales a la fuerza de fricción y la componente Fx. Fx nos dio menos 584.62. Entonces vamos aquí. Sería 1.608.84, que es la fuerza de fricción, menos 584.62, que es la componente X. Aquí me equivoqué al indicar las flechas, están al revés. O sea, aquí esta apunta hacia acá y esta apunta hacia acá. Sí. Entonces,
La suma de las fuerzas en Y. Ahora sumamos todas las verticales. Aquí las horizontales nos dio 1024.22 como resultado. Esa es la fuerza neta. Ahora la suma de las fuerzas en Y, las verticales. Tenemos 134.97, que es FY, la vertical FY, más 3.924 newtons, que es la fuerza normal, menos 3.924 newtons, que es el peso. Entonces, aquí va a pasar algo, que estas dos se van a cancelar y da cero, y da como resultado 134.97. Muy bien. Entonces, ahora encontrar el trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? Una vez que ya calculamos la suma de fuerzas en X, eso se va a multiplicar por la distancia. Es decir, el trabajo neto al empujar ese bloque una distancia de 12 metros. Entonces, empujar ese bloque va a costar trabajo porque hay una fuerza de fricción. Entre mayor sea el coeficiente de fricción, mayor es el trabajo que cuesta. Entonces, el trabajo aquí va a ser 1024.22, que es esta cantidad que ya calculamos, por 12 metros. Y nos da 12.290.64 joules. La energía o el trabajo se mide en joules, que es newton por metro. Bien, ahora el siguiente inciso es calcular la potencia. Bueno, entonces decíamos que por definición el trabajo era fuerza por distancia. Ahora, por definición, la potencia va a ser trabajo sobre tiempo. Lo escribo con letra porque tendríamos T mayúscula entre T minúscula y va a crear confusión. Entonces es trabajo dividido entre tiempo, la potencia. Entonces el tiempo que nos da son 37 segundos. Dice, ¿qué pasa si calcular la potencia si el trabajo se realizó en 37 segundos? Entonces dividimos los 12.290.64 joules entre los 37 segundos que nos da el problema. Y esos son 332.179 watts. La potencia se mide en watts, como en la luz eléctrica, los kilowatt hora. Estos son watts. Un kilowatt son 1000 watts. Y el watt es joule entre segundo. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos la potencia. Ahora sigue el plano inclinado. A ver, antes de pasar al siguiente caso, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Pregunten. Profe, Sí, verá, hágale para arriba tantito. a ver, aquí. Es que mi duda es que si siempre va a ser 0.41. Ah, no, no, no. Sí, no, eso va a cambiar según el problema. A veces va a ser 0.28, 0.11, 0.83, por ejemplo, ¿no? Pero no pasa del 1. Siempre es entre el 0 y el 1. ¿Alguna otra duda? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, es este valor, acuérdense, ese va a cambiar según el problema.
Por ejemplo, si la superficie es metálica y está engrasada, el coeficiente de fricción lo pueden tomar como 0,1, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si es una superficie así como rugosa, como con miel, así chucatosa, el coeficiente de fricción va a ser muy grande, va a ser como de 0,80 y algo, 0,90, ¿no? Entonces depende mucho del material, cómo es el material en sí. Y el problema siempre lo va a decir. Entonces, el siguiente caso es cuando hay una rampa y aquí cambia todo y es más complicado, ¿no? Entonces, en el caso de cuando hay una rampa, eh, el diagrama de cuerpo libre sería así, de esta forma sería. Y es lo que les estaba dibujando en la clase pasada, que no hubo tiempo de terminar. Entonces, ¿cómo empecé a dibujar esto? Primero se dibuja en los ejes coordenados, luego se dibuja ahí el objeto, o más bien el objeto y luego los ejes coordenados, como quieran ver, y después los vectores. Ahorita voy a resolver el primero para que vean. Es más, voy a ir directo a los ejercicios de la lista. Dice, a ver, el primero. Miren, el primero es exactamente igual que como hicimos el ejemplo pasado, el uno. Exactamente igual que este. Lo único que va a cambiar ahí van a ser los números. Por ejemplo, aquí no es mu igual a 0,41, sino que es 0,27. Y no son 400 kilogramos, sino que son 100 kilogramos. Aquí no son 13 grados, sino que son 30 grados. Y no son 600 newtons, sino que son 400 newtons. Entonces, se va a hacer de la misma manera. Eh, lo único que va a hacer es, lo único que van a hacer aquí es sustituir los datos que sean diferentes. Vamos a hacer el número 3, porque este es de plano inclinado. El uno y el 2 son como el ejemplo uno, el que acabamos de hacer. Y el número 3 es de plano inclinado, este sí es diferente. Entonces voy a abrir aquí. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Vamos a escribir los datos. 3.500 kilogramos y 45 grados. Muy bien, entonces la masa es de 3.500 kilogramos. El ángulo es de 30 grados. Mm, la fuerza, no, sí, no, la aceleración, ni siquiera la fuerza, la aceleración es de 11,59 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Y la mu es 0,11. Entonces, el coeficiente de fricción es de 0,11. Ahí está. Muy bien. Entonces, empecemos con el inciso A. Sería el diagrama y componentes.
de la fuerza. Muy bien, el problema es que aquí no nos dan la fuerza. Entonces, recordemos aquí la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Muy bien, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Pues dice la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien, entonces aquí la fuerza va a ser ¿qué? 3.500 kilogramos. Profe, ¿puede darle poquito para arriba? Ah, sí, perdón. Ahí está, ¿así? Gracias. Sí. Por los 11.59 metros por segundo al cuadrado. A ver, alguien que me ayude a calcular esto. Los 3.500 por 11.59. A mí me sale 40.565. Muy bien. Eso serían newtons. Muy bien. Eso sería la fuerza. Sería esta, ¿no? La magnitud de la fuerza. Ahora, con eso que calculamos, vamos a calcular las componentes. Profe, Sí, ¿es masa por qué? por aceleración. Masa Gracias. por aceleración. Sí, por eso el peso es masa por gravedad, porque la gravedad es una aceleración. Todas las fuerzas es masa por aceleración. Bueno, ahora todas las fuerzas inerciales, perdón, porque hay distintos tipos de fuerzas. Están las fuerzas electromagnéticas, fuerzas nucleares débil y fuerte. Bueno, entonces, ahora siguen las componentes. El Fx va a ser la fuerza, la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces serían los 40.565 newtons por el coseno de 30. ¿Cuánto es esto? ¿Alguien que me ayude ahí con los cálculos? Creo que es 35.130.32. 35.530. No, 35.130.32. Ajá, muy bien, newtons. ¿Cuál es tu nombre? Ainet Arias Zamparano. Ah, muy bien. Ainet, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, muy bien. Bueno, ahora mira, vamos a hacer lo mismo, pero con Fy. Sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Aquí sería fuerza, ay no. Aquí sería igual, los 40.565
pero ahora es por el seno, por sin. Muy bien. ¿Y cuánto es esto? Es 20.282.5. Ahí está. Muy bien, aquí ya tenemos las componentes. Esta es la componente fx y esta es la componente fy. Muy bien. Ahora sigue el diagrama. Bueno, primero dijimos que vamos a dibujar un plano cartesiano. Fíjense, este plano cartesiano va a ser y va a ser x. ¿Sí? Luego hay que dibujar la rampa. Entonces la rampa va a tener un ángulo de inclinación. No importa cómo le salga la rampa, el chiste es que denote una inclinación. Y vamos a dibujar el ángulo aquí, que son 30 grados. Ahí está. Entonces, sobre esa rampa va a ir el camión. Fíjense, no es obligatorio que les salga el dibujo, pueden dibujar una caja si quieren y no pasa nada. El chiste es nomás que haya algo ahí, ¿no? Un objeto de estudio. Entonces vamos a dibujar aquí el camión. Algo burdo ahí. Bueno, el chiste es que va por ahí. Ahora hay una fuerza que lo está empujando, que es la fuerza de su motor. Entonces, esa fuerza va a ir apuntando para acá, en esta línea. Esa es la fuerza de movimiento. Ahí está. Y va a haber otra fuerza que es la fuerza normal. Es la fuerza que la rampa empuja sobre el camión. Entonces, la fuerza normal va a apuntar hacia acá. Ahí está. Ahora hay otra fuerza que apunta hacia abajo y es el peso. Entonces, el peso va a apuntar hacia abajo. Y la fuerza de fricción va a ser opuesta a la fuerza de movimiento. Entonces, la fuerza de fricción va a ir para el lado izquierdo. Aquí. Ahí está, ¿no? Ese sería el diagrama. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser cambiar los ejes. En vez de que los ejes sean XY, vamos a hacer unos ejes nuevos. Y estos ejes nuevos van a ser los siguientes. Vamos a orientarlo en dirección de la normal. Así. Entonces, aquí en vez de Y sería Y y una comita de prima, Y prima. Y el eje X estaría orientado en la dirección de la fuerza de movimiento y la fuerza de fricción. Y aquí en vez de X sería una X prima.
así. Entonces, ahí ya terminamos nuestro... Ah, y falta, falta porque aquí el peso va a tener componentes. Aquí va a ser al revés. En el caso anterior, la fuerza tenía componentes. Aquí el peso tiene componentes. Entonces, esta es la componente PX y esta de acá es la componente PY. Ahí está. Ahora sí. Ya, aquí ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el camión. Entonces, este es el inciso A para que lo vayan haciendo. Ahora sigamos con el inciso B. Maestro, ¿va a subir este video a la plataforma? Sí, sí, lo voy a subir. Ya se está grabando. Muy bien. ¿Pudieron ver el video pasado? Porque la sesión pasada también está A grabada mí no ahí me mismo. aparece, pues. Ah, ok, muy bien. Entonces lo voy a subir al YouTube y luego lo voy a pasar para allá. Bueno, entonces, el inciso B dijimos que era... Ah, hicimos el inciso A y el inciso B. Hacer diagrama de cuerpo libre. Ahora el inciso C, calcular las componentes del peso y la fuerza normal. Muy bien. Muy bien, entonces, inciso C sería peso y normal. Muy bien, entonces, aquí la normal va a ser masa por gravedad. Y esto, no, perdón. Aquí es diferente, ¿eh? Aquí como hay rampa y como cambiamos el eje coordenado, la normal va a ser de signo opuesto a la componente y del peso. Y en cambio, el peso va a tener dos componentes, Px y Py. Entonces, el peso lo podemos calcular como masa por gravedad. Entonces, esto sería, ¿cuánto dijimos? 3.500 kilogramos. Serían los 3.500 kilogramos por la gravedad, que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar a hacer el cálculo? 34.335. Profe, no se eleva al cuadrado, es el 9.81, ¿verdad? No, los segundos nomás están en cuadrado. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, si el cuadrado estuviera aquí afuera el paréntesis, ahí sí se elevaría el cuadrado, pero no es el caso. Muy bien. Entonces, así, ¿verdad? 34.335. Entonces serían newtons. ¿Hay un punto decimal ahí? No, es cerrado así. Es cerrado, muy bien. Entonces serían newtons. Ya que tenemos el peso, ahora calculamos las componentes. Ahora, el Px, como el Px apunta hacia la izquierda, va a tener un signo negativo. Entonces serían aquí sería el peso por el coseno del ángulo, ¿sí? Fíjense, no les expliqué aquí, pero
el ángulo que tiene el peso es este es el ángulo. Y ese ángulo por trigonometría vale lo mismo que la rampa, 30 grados. Entonces, ese ángulo, si se fijan, el cateto adyacente es este es el adyacente. Quiere decir que el PY se va a calcular con coseno. Y este es el opuesto. Quiere decir que el PX se va a calcular con el seno. Entonces, aquí las cosas van a ser al revés. Aquí el PX va a ser el peso por el... aquí le puse coseno, está mal, ¿eh? Por el seno. Aquí es el seno. Así. Entonces, aquí sería menos los 34.335 newtons por el seno de 30. ¿Cuánto es esto? Son 17.167.5. 107. 167.5. Punto 5. Muchas gracias. Entonces, ese sería el PX. Ahora vamos con el PY, que sería opuesto. Sería menos la magnitud del peso por el coseno del ángulo. Entonces, esto sería menos 34.335 newtons por el coseno de 30. Ahí está. ¿Cuánto es? Ahora por coseno. Menos 29.734.98. Muy bien. Newtons. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí las componentes del peso. Ya hicimos el inciso C. Ah, y falta la normal, perdón. Falta la normal. La normal va a ser el PY, pero positivo. Entonces sería los 29.734.98 newtons. Ahí está. Esta es la normal, el PY y el PX. Listo. Ahora sigamos con el siguiente inciso. Ahora es calcular la fuerza de fricción, inciso D. Calcular la fuerza de fricción. Entonces, el inciso D la fuerza de fricción va a ser la normal por mu. Bien. Ahora ya tenemos la normal, que es este valor que está aquí. Entonces sería... Ah, y otra cosa, hay que ver en el dibujo hacia dónde apunta. La fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. Entonces hay que añadir un signo menos. Signo menos. Entonces sería menos
los 29.734.98 newtons por el coeficiente de fricción 0.11. Muy bien, ¿cuánto es esto? Menos 3.270.84. Esa es la fuerza de fricción. Muy bien, entonces sigamos. Fuerza de fricción, ahora. Profe, Sí, ¿puede repetir la fórmula de fuerza de fricción, por favor? sí. Aquí te la voy a mostrar. Es normal por coeficiente de fricción. Aquí está. La mu, que es el coeficiente de fricción por la normal. No importa el orden, ¿no? Cómo lo acomodes, pero es multiplicar esas dos. Coeficiente de fricción y normal. Muy bien. Gracias. Entonces sigamos. Calcular la suma de fuerzas. Bueno, ya hasta aquí ya tenemos todo, ¿eh? Todas las fuerzas. Ahora hay que sacar las sumas de fuerzas. Entonces, sacamos la suma. Ni sé qué inciso es este, es el E, ¿no? Inciso E. Suma de fuerzas. Entonces sacamos a ver, la suma de las fuerzas en X. Esta letra que parece E se llama sigma. Suena como S en griego. Y es para la palabra suma. Entonces, la suma de las fuerzas en X va a ser todas las horizontales. ¿Cuáles son las horizontales? Esta es horizontal. ¿Y qué más? El PX es horizontal. El PX y la fuerza de movimiento, la E. Entonces, la fuerza. Ay, miren, aquí cometí un error, ¿eh? Fíjense, esto me pasa por no haber hecho el dibujo al principio. Esta parte no la hagan así, ¿eh? O sea, hasta aquí todo es correcto. Hasta aquí. Pero omitan esta parte de fx y fy. Porque eso no lo pide, pues nomás pide el diagrama. Y además que es incorrecto usar ese ángulo. Porque aquí el ángulo de la fuerza es 0 grados. Entonces, al momento de sustituir el ángulo ahí, se va a anular este y va a quedar el puro coseno. Y queda solamente la dirección horizontal. O sea, es decir, la fuerza de movimiento va en dirección X, dirección horizontal. ¿Sí? Esto solamente es cierto para el viejo sistema de coordenadas. Pero como estamos usando el nuevo, sería así, ¿no? Entonces, hasta aquí ya es correcto. Entonces, esta es horizontal. Y esta va a ser la que vamos a usar. Entonces sería 40.565. Positivo porque va hacia la derecha. Menos 3.270, que es la fuerza de fricción.
Muy bien. Y el PX, ¿no? Menos el PX, que es 17.167.5. Ahí está. Alguien que me calcule esta resta, por favor. 40.565 menos 3.270.84 menos 17.167.5. 20.126.66. Muy bien. Ahí está. Ahí ya tenemos la suma de fuerzas. En X. Ahora falta la suma de fuerzas en Y. Bueno, ahora vamos a sumar las verticales. ¿Cuáles son las verticales? Pues son las siguientes. Tenemos la normal, que es vertical, tiene un valor de 29.734.98. Tenemos el menos PY, que es lo mismo, pero negativo. Aquí es un 3, ¿no? Muy bien. Y creo que no más, ¿verdad? Si vemos el dibujo, son las únicas verticales. PY y F y N. Son las únicas verticales. Bueno, entonces aquí esta resta es 0, ¿eh? Porque es el mismo número. Entonces, la suma de las fuerzas en Y es 0, significa que el camión no brinca. Porque si aquí saliera otro número, significaría que el camión al desplazarse estaría como brincando hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Dependiendo del caso. Pero no, hay un equilibrio en el eje Y. Entonces, la dirección de movimiento es solamente en X, en dirección de la rampa. Muy bien. Ahora sigamos con el siguiente inciso. Muy bien. Ahora, calcular el trabajo neto al desplazarse a una distancia de 230 metros. Entonces, el F, ¿no? $13 en la distancia. Bueno, entonces el trabajo va a ser la suma de las fuerzas en X por la distancia. O sea, el trabajo en sí es fuerza por distancia, pero el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Entonces, en vez de agarrar la fuerza de fricción, multiplicarla por 13, luego agarrar la fuerza de movimiento, multiplicarla por 13, luego agarrar el PX y multiplicarlo por 13 y sumarlo todo, en vez de hacer eso, vamos a usar la suma de fuerzas en X, porque ya está la suma de todo, pues. Entonces, ya incluye, eh, ya incluye todo el análisis, la suma de fuerzas en X. Entonces sería los 20.126.66 newtons por los 13 metros. ¿Cuánto da esto?
$261,646.58. Muy bien. Y aquí las unidades serían joules. Ahí está. Y así nos vamos, o sea. Fíjense, Profe, no es ¿puedo como... volver a hacer la fórmula de trabajo? Ah, sí. Por favor. Sí, es suma de fuerzas por distancia. 89 segundos. Muy bien. 230 es aquí, 230. No sé dónde saqué el 13. 230. 230. eh, 230 y... 89 segundos, ¿no? Entonces, muy bien. Tiempo son 89 segundos. Ahí está. Muy bien. Entonces, la fórmula que me preguntabas es esta que está aquí. Que es suma de todas las fuerzas por distancia. Entonces, la distancia son 230. Ah, ¿me podrías, Ainet, me podrías decir otra vez el cálculo, pero con 230, por favor? Sí, es 469,000. Ajá. No, me equivoqué, profe. A ver. Son muchos números, profe, se los dicto. A ver. 6, 2, 9, 1, 3, 1.8. Ok, joules. Entonces, aquí miren, vamos a repasar lo que vimos de notación científica. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para ponerlo más corto, vamos a imaginar que aquí ponemos el punto decimal. Entonces tenemos 4.6 y a partir de ahí vamos a contar las cifras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta el punto decimal. Entonces son 6 cifras, son 4 millones. Entonces es 4.6 por 10 a la 6 joules. Ahí está. Y es a la 6 porque contamos 6 cifras. Entonces, esta manera es más corta de escribirlo. Muy bien. Ahora vamos a calcular la potencia, que sería el G. Calcular potencia. Bueno, ¿cuál es la fórmula de la potencia? Pues es trabajo sobre tiempo. Muy bien, entonces aquí van a ser todo ese número que sacamos, o sea, el 4.6 por 10 a la 6, o bien pueden agarrar todos los números. Es mejor que agarren todos los números porque hay mayor precisión. Pero Profe, igual, potencia es trabajo por tiempo. entre tiempo. Ujú, Ah, ok, gracias. sí. Entonces son 4, 6, 2, 9, 1, 3, 1.8 joules. 4.269.131. Ahí está. Eso entre los 89 segundos. Así es. Muy bien. ¿Cuánto da esta división?
52,02.71. 1,02. Punto 71. Así, 5202. 012, profe. Ah, 02. 012. Ok, aquí muy bien. 52,000. Muy bien. Y estos son watts. Muy bien. Hasta aquí ya terminamos. Si se fijan, está largo, pero es cuestión de ir sacando uno y luego el otro. Y así se va uno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Profe, ¿cómo se llama la actividad? Por si quiero buscar videos en YouTube o algo así. Se llama plano inclinado. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, el cuarto ejercicio es igual que este, ¿verdad? Sí, vamos a checarlo. Sí, es igualito, igualito. Nomás que van a cambiar los números. Sí, así es. Va a ser igual. E incluso también les da la aceleración. Y es la misma aceleración. Entonces van a tener que primero sacar la fuerza, calculando masa por aceleración, segunda ley de Newton. Luego, inciso B, hacer el diagrama de cuerpo libre, que va a ser casi el mismo diagrama del pasado. Lo único que faltó es convertir la potencia en caballos de fuerza. Es lo único que faltó. Pero eso se los dejo que lo investiguen. ¿Cómo se hace para convertir? Pues van a hacer lo siguiente. Van a buscar cuánto equivale un watt en caballos de fuerza HP. ¿Cuánto equivale un watt a caballos de fuerza? Entonces, con eso lo van a multiplicar. Lo que sea que equivalga un watt a caballos de fuerza, lo van a multiplicar por el resultado del inciso G. Y ya es todo. Lo que tenemos que buscar es cómo convertir potencia en caballos de fuerza. ¿Cómo convertir watts a caballos de fuerza? Así es. Sí. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a terminar aquí la sesión. Entonces nos vemos el jueves para decirles, para ver si hay dudas sobre la actividad 3. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien, nos vemos. Bye, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Bye.